Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a revisar algunos ejercicios que tienen que ver con los temas que revisamos la clase pasada, es decir, la ley de reflexión y la ley de refracción. Vamos a iniciar por la primera ley, así que bueno, el primer ejercicio que tenemos que resolver es el que se muestra en pantalla. Eh, Sobra decir que en este tipo de ejercicios vamos a tener que hacer mucho uso de la geometría, ¿de acuerdo? Geometría o trigonometría. Entonces, bueno, cuestiones como saber que la suma de los ángulos internos de todo triángulo dan 180 grados, pues son detalles que van a ser muy útiles a la hora de plantear y de resolver un problema. Bueno, entonces en este caso tenemos eh, la situación de tener dos espejos planos que se encuentran a un ángulo de 135 grados. Entonces, bueno, esto se parece un poco a la animación que les mostré en la clase pasada, donde teníamos una pareja de espejos que estaban colocados con una abertura en un ángulo obtuso. Bueno, aquí están diciéndonos que este ángulo vale 135 grados. Nos indican que si los rayos de luz inciden sobre el espejo a 38 grados, como se muestra, ¿a qué ángulo phi salen del segundo espejo? Aquí el ángulo phi es el que se muestra de este lado. Bien, entonces, aquí, como se están involucrando espejos, lo ideal pues es aplicar la ley de reflexión para poder resolverlo. Y bueno, para ello pues vamos a realizar un esquema alterno con la información del problema. Entonces tenemos lo siguiente. Nótese que, aquí está. Tenemos la misma configuración de espejos, pero en esta segunda imagen estamos tratando de eh, representar todos los ángulos que están de por medio, que están presentes. Bueno, entonces tenemos el rayo que incide en ese primer espejo. Esta línea punteada de color azul, recuerden, es la línea normal. Siempre es importante dibujarla porque todos los ángulos tienen que medirse con relación a esta línea. Aunque el problema, como en este caso, nos está dando el valor que aquí he puesto como alfa, en la ley de reflexión, el ángulo que se toma es el otro, el complementario. Bueno, entonces aquí tenemos a teta 1, que es el ángulo incidente, que forma el rayo de luz con la normal. Bueno, después tenemos el rayo de luz que continúa su camino en esta dirección hacia el segundo espejo, llega al segundo espejo, incide en él, aquí tenemos una segunda línea normal y después el rayo de luz sale reflejado. Bueno, de acuerdo a la ley de reflexión, como sabemos, aquí se va a formar un segundo ángulo, un teta 2, en este primer espejo, con la línea normal. Y pues sabemos que teta 1 es igual a teta 2. Ahora, cuando el rayo de luz llega al segundo espejo, va a formar un nuevo ángulo, que vamos a llamar teta 3. Este ángulo nuevo, teta 3, es el que se forma entre el rayo de luz y la línea normal. Y por la ley de reflexión, sabemos que después de que el rayo de luz sale del espejo o lo abandona el espejo, forma otro ángulo, un ángulo teta 4, que tiene el mismo valor que teta 3. Entonces tenemos estas parejas de igualdades. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Por ahora todo bien. Bien, lo siguiente que tenemos que anotar aquí es que el ángulo phi, que el problema nos está pidiendo determinar, se encuentra entre la superficie del espejo y el rayo que sale del segundo espejo. Así que bueno, realmente la información que el problema nos está proporcionando es acerca de los ángulos
que se está formando entre la superficie del espejo y, y el rayo de luz. Esa es la información. Y entonces, bueno, cuando planteamos ese tipo de problemas, tenemos que estar conscientes de qué ángulo nos están proporcionando el problema, para no confundirlo. Tal vez en este caso, para la ley de reflexión, no hay mucho problema, porque la luz no cambia de medio, solo cambia de dirección. Pero cuando se tratan problemas de ley de Snell, ahí sí es muy importante la medida de los ángulos. ¿Por qué? Pues aparecen ahí funciones trigonométricas que pues no van a valer lo mismo si se cambia el ángulo, ¿no? O si uno mete por error un ángulo que no es. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, nuestra eh, intención es hallar el valor de phi, ¿de acuerdo? Y el único dato que conocemos es alfa. Ese es el único dato que conocemos realmente. Adicionalmente, solamente nos dan el valor del ángulo que se forma entre los dos espejos. Es decir, el problema nos indica el valor de este ángulo, 135 grados, si no mal recuerdo. Sí, 135 grados. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la información de alfa y de este otro ángulo que tenemos aquí para determinar el valor de phi? Pues podríamos utilizar ángulos complementarios y suplementarios y aparte la propiedad que usted mencionó de los triángulos de la suma de los ángulos internos. ¿De qué manera? Bueno, tenemos una línea punteada azul, entonces ahí podríamos justamente utilizar el complemento, es decir, podríamos determinar teta 1 y con eso ya podríamos determinar teta 2 y después podríamos utilizar la suma de los ángulos internos. Pero estaremos ocupando teta 2 y teta 2 sí forma parte de un triángulo que se estaría formando acá arriba, si prolongamos estas líneas. Entonces aquí hay muchos ángulos que aparecen. Aquí podemos nosotros identificar un triángulo que puede ser isósceles. Todo va a depender de en qué punto se crucen estas dos líneas normales. Aquí está un triángulo donde tenemos como dato que dos de sus ángulos son teta 2 y teta 3. Faltaría determinar este ángulo que se encuentra arriba. O bien, tenemos este otro triángulo, un triángulo escaleno, en donde el ángulo más grande que se tiene en ese triángulo, ok, aquí por poner un valor, un dato gamma, tiene un valor de 135 grados. Entonces, este ángulo ya lo conocemos.
Bien, entonces, siguiendo la idea propuesta de utilizar ángulos complementarios, podemos obtener la siguiente construcción. Entonces, es muy importante aquí indicar cuidadosamente qué ángulos o qué triángulos, si es el caso, o alguna otra figura geométrica que surja, vamos a estar considerando. Porque, bueno, tan solo en ese problema tenemos más de 3 ángulos. Entonces vamos a quedarnos con el triángulo más pequeño, el que está aquí abajo, el que se forma entre los dos espejos colocados a 135 grados entre ellos. Y vamos a tener lo siguiente. Este triángulo pequeño va a tener 3 ángulos, uno de los cuales ya conocemos. Ese no hay mucho problema. Vale 135 grados. Existen otros dos ángulos, alfa prima y phi prima. Vamos a ponerlos así. Bueno, alfa prima es igual a 90 grados menos teta 2. Es decir, alfa prima es el complementario de teta 2. Pero sabemos que teta 2 vale lo mismo que teta 1. Eso es por la ley de reflexión. Entonces aquí hacemos el cambio. Pero nótese lo siguiente. 90 grados menos teta 1 en este lado de la figura voy a poner aquí, en este lado de la figura es igual a alfa. Y alfa vale 38 grados. Es decir, que alfa prima es igual a el valor de alfa, el valor, el ángulo que el problema nos da como un dato inicial. Así que ya conocemos ese valor. Con esta cadena de igualdades, llegamos a la conclusión de que alfa prima tiene que valer lo mismo que el alfa inicial, 38 grados. Gamma es este ángulo que está aquí, mide 135 grados, eso es un dato del problema. Y sabemos que alfa prima más gamma más phi prima tienen que sumar 180 grados, porque son los ángulos internos de un triángulo. Hasta aquí, preguntas, comentarios. Entonces, alfa vendría siendo también alfa prima, ¿no? Bueno, vendrían siendo iguales. Miden lo mismo, sí. ¿A eso se les llaman ángulos coincidentes? No sé si ese es el nombre que les corresponde, pero al menos aquí numéricamente estamos encontrando que valen exactamente igual. Y eso es Ok. porque tenemos aquí que estos ángulos alfa y alfa prima son ángulos complementarios a teta 1 y a teta 2 respectivamente, los cuales a su vez por la ley de reflexión son iguales, son idénticos, teta 1 y teta 2. Entonces, bueno, eso tal vez si lo meditamos un poco más, eh, viene a ser bastante lógico que alfa y alfa prima tienen forzosamente que ser iguales. Ah, vale, vale. Muchas gracias. ¿Sí de nada? Bien, entonces, de la última relación que tenemos ahí, pues podemos conocer el valor de phi prima. Así que en la figura que tenemos arriba, en esta figura superior, ya tenemos el valor de este ángulo, phi prima.
¿Qué más podemos hacer? Por ángulos complementarios podríamos determinar θ3 y por la ley de reflexión automáticamente obtendríamos θ4 y ya después podríamos sacar el ángulo suplementario para determinar φ. Suplementario, o sea, ¿será necesario el suplementario o el complementario? Bueno, primero sería el complementario en esa línea punteada azul, porque conocemos, bueno, no sé si conocemos φ'. Phi prima ya la podemos determinar. De la Ah, última ok. relación que tenemos, Phi prima ya está. Bueno, falta hacer aquí el despeje, pero esencialmente ya lo podemos conocer. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues ya tendríamos ahí un ángulo y podríamos sacar el complemento con esa φ' y θ3. Entonces ahí ya tendríamos que la suma de esos dos ángulos serían igual a 90 grados. Y por la ley de reflexión, entonces también podríamos tener θ4. ¿De acuerdo? Y ya después de eso, pues conociendo esos tres ángulos, fácilmente podríamos determinar φ, ya sea utilizando el suplemento o solamente el complemento de θ4 y φ. Ok, bien. Así es, entonces podemos avanzar de aquí conociendo directamente el valor de Phi prima. Vamos aquí para seguir avanzando en esta segunda reflexión que ocurre en este punto de arriba. Rápidamente de esta línea de cálculo conocemos el valor de Phi prima, 7 grados, ¿no? Si los cálculos no están aquí hechos mal, tenemos ese valor. Es un ángulo muy pequeño, 7 grados. Ahora, podemos hacer una construcción similar a la que teníamos acá para ver cómo se relaciona ese phi prima que hemos obtenido con el phi que el problema nos está pidiendo determinar. O como nos han sugerido, podemos notar lo siguiente. Phi prima y θ3 son ángulos complementarios, suman 90 grados. Eso ocurre para este lado del espejo, o para este lado para el lado izquierdo de la línea normal. Phi prima más θ3 suma 90 grados. Pero del lado derecho también sucede que θ4 más phi suman 90 grados. Son también ángulos complementarios. Pero como θ3 y θ4 son exactamente iguales, por la ley de reflexión, entonces la conclusión que se obtiene de ello es que phi también vale 7 grados, como phi prima. Ya está, ya tenemos el resultado de ese primer problema. ¿Dudas, comentarios jóvenes sobre el desarrollo de ese primer ejercicio? Sí, bueno, igual en principio lo que se me había ocurrido era utilizar como, pues por ahí, creo que son propiedades de simetría, no estoy muy seguro del nombre, pero eh,
Aparentemente eran ángulos, me parece que opuestos por el vértice, entonces pues lo que se me ocurría también en un principio era como determinar phi prima y ya con eso automáticamente obteníamos phi, pero la verdad es que no sabía si era del todo válido. Ángulos opuestos por el vértice. La idea de un ángulo opuesto por el vértice, bueno, una pareja de ángulos opuestos por el vértice, ¿de dónde surge? O sea, esta construcción, ¿de dónde proviene? ¿Recordamos? ¿Cómo se definen esos ángulos opuestos por el vértice? Puede que la idea, digamos, en esta parte de los problemas, no para desarrollarlos y resolverlos, vamos a tener que hacer mucho uso de esos resultados de geometría. Entonces, puede haber que algún resultado de geometría, aplicándolo correctamente, nos pueda ahorrar varios pasos de cálculo, lo cual estaría perfecto. Pero entonces tenemos que tener, digamos, tenerlos muy presentes, ¿no? Para saber qué sí y qué no puede ir. Por ejemplo, esto de los ángulos opuestos por el vértice parece ser una buena idea, pero a menos de que ustedes opinen lo contrario, yo recuerdo que los ángulos opuestos por el vértice se definen teniendo dos líneas paralelas y después con una secante. Y por ejemplo, aquí tenemos, este es un ángulo y este es el otro ángulo. Son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si esta idea la podemos llevar acá, o sea, si podemos reconocer en el problema, en este que tenemos que resolver, una construcción similar a esta, entonces sí, podemos apelar a cuestiones de ángulos opuestos por el vértice para resolverlo. Pero si no podemos eh, tener una construcción similar a esta que está aquí abajo, en esta figura del problema, entonces no podríamos aplicar directamente este resultado de los ángulos opuestos por el vértice. En este caso, lo que nos ayudó fue más recurrir a la parte de ángulos complementarios. Si no notan, todo se redujo a eso, a ángulos complementarios. Y claro, a recordar que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Así que bueno, no descarto la posibilidad de que utilizando ángulos opuestos por el vértice pueda ayudarnos a resolver el problema. Pero sí es importante que para poder aplicar dicha construcción tenemos que estar muy seguros de que tenemos ángulos que cumplen esta característica. ¿Vale? ¿Más dudas o comentarios, jóvenes, antes de pasar al siguiente? Sí, es que a veces pasa de que tenemos por ahí algún esquema y pues le hacemos más caso al dibujo que a las matemáticas. Entonces, eso creo que a veces nos lleva justamente a pues algunos errores. Podría suceder. Algo que sí vale la pena mencionar es que muchos de los resultados de geometría mm, van a ocuparse aquí. Resultados que incluso ni nos acordábamos de ellos. Incluso como ángulos alternos internos o construcciones menos familiares, como congruencia de triángulos, tal vez, semejanza de triángulos. Entonces, bueno, todas esas herramientas son útiles, pero por ello, bueno, tenemos que tenerlos bastante frescas las ideas al respecto. Bueno, de hecho, el siguiente ejercicio puede que se resuelva utilizando o bien trigonometría
o semejanza de triángulos. También es otra forma de resolver ese problema que tenemos ahora en pantalla. Pero independientemente de cuál camino se siga, 100% trigonometría o 100% geometría, la respuesta tiene que ser la misma, aplicando correctamente cualquiera de estos dos métodos o algún otro que pudiera pues surgirles a ustedes. Bueno, el problema que tenemos ahora trata de lo siguiente. Nos indican que una persona cuyos ojos están a 1.64 metros sobre el suelo está de pie a 2.30 metros enfrente de un espejo vertical, cuyo extremo inferior está a 38 centímetros por encima del suelo, como se muestra en la figura. Con esta información nos preguntan sobre la distancia horizontal, denotada por X, a la base de la pared que sostiene el espejo, desde el punto más cercano sobre el suelo que se puede ver reflejado en el espejo. Es decir, aquí vamos a tener una fuente de luz, o sea, este rayo de luz que se está dibujando en esta parte, tiene que provenir de algún lugar. Y entonces podemos imaginar aquí que hay una fuente de luz. Puede ser una pequeña lámpara, algún objeto por ahí que emita luz. Y lo que sucede es lo siguiente. Ese objeto lanza un rayo de luz en esta dirección, marca la figura, que le pega a la parte más baja del espejo plano que aparece aquí. Bueno, llega este rayo de luz al espejo, cambia de dirección y termina moviéndose en esta dirección hasta que llega a los ojos de esta persona. Esa es la trayectoria del rayo de luz proveniente de este objeto colocado aquí en el suelo. Con la información que aquí nos están dando de a qué altura se encuentran los ojos de la persona respecto al suelo, a qué distancia se encuentra la persona del espejo y a qué altura respecto al suelo se encuentra la parte más baja del espejo, nos preguntan sobre a qué distancia se encuentra este objeto que la persona ve y cuyo rayo de luz pues sigue esta trayectoria, ¿no? Este recorrido o este camino. En esta situación, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se podría analizar la situación que aquí se plantea?
Ok, utilizar semejanza de triángulos. Esa es una alternativa. Al menos aquí existen dos maneras de determinar lo que el problema nos está pidiendo. Una es meramente utilizando argumentos de semejanza de triángulos, y otra construcción es más trigonométrica. Entonces, bueno, vamos a probar ambas. La más sencilla por realizar es la semejanza, aplicar criterios de semejanza de triángulos. Entonces, para ello, pues necesitamos identificar los dos triángulos. Y bueno, creo que parece bastante claro en dónde vamos a construir esos dos triángulos. A los que vamos a aplicar criterios de semejanza. Y bueno, para ello vamos a hacer esta construcción adicional. Bien, tenemos entonces la siguiente figura, donde podemos notar lo siguiente. Voy a quitar esto para simplificar un poco el esquema. Tenemos esto entonces. Tenemos el rayo de luz que llega al espejo, es la parte más baja, y después sale reflejado en dirección a los ojos de la persona. Aquí nosotros podemos construir la línea normal a la superficie del espejo. Ya que el espejo está colocado de forma vertical, digamos a lo largo del eje Y, la línea normal pues va a ser paralela al suelo, es decir, sobre el eje X. Y de acuerdo a la ley de reflexión, estos ángulos θ y θr que hemos también dibujado son exactamente iguales. Además, como vimos en el ejercicio pasado, este ángulo que se forma aquí entre el espejo y el rayo de luz es igual, mide exactamente lo mismo que el ángulo que se forma entre el rayo de luz y esta distancia, o esta línea vertical. Bien, entonces, de aquí podemos hacer la siguiente construcción. Tenemos un triángulo, que aquí estoy marcando en color verde, un triángulo rectángulo además, y un triángulo rectángulo más pequeño que se encuentra aquí abajo. ¿Vale? Entonces, adicionalmente, como son triángulos rectángulos, el ángulo que hay entre estos, bueno, esa arista, es 90 grados, al igual que este otro que está aquí abajo. Y no solamente eso, sino que en consecuencia, dado que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados, pues creo que resulta obvio que el ángulo que se está formando aquí en este vértice es exactamente igual al que tenemos aquí abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, hay un criterio de semejanza que nos dice que dos triángulos van a ser semejantes si tienen ángulos, si dos de sus ángulos son iguales. Y es lo que está sucediendo aquí. Este ángulo es el mismo que este que tenemos aquí abajo. Y porque se tratan de ángulos, perdón, de triángulos rectángulos, ambos tienen, por default, un ángulo de 90 grados. El que se ha señalado en esta esquina y en esta otra.
¿Qué más podemos decir acerca de la semejanza? ¿Qué más podemos tomar como ventaja del hecho de que sabemos ya que esos triángulos son semejantes? Pues supongo que ahí entraría en juego lo de la ley de reflexión, que pues nos dice justamente que teta i es igual a teta r, o el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Este, y ya después, supongo que, bueno, de hecho ahí se ve en el esquema de que los complementarios de estos ángulos, pues, son iguales. Entonces, podríamos utilizar quizás alguna razón trigonométrica para relacionarlos. ¿Qué lados convendría o qué razón trigonométrica convendría tomar en cuenta para resolver lo que el problema nos pide, que es determinar el valor de esa distancia X, que aparece en la parte inferior de la figura? Pues debido a que prácticamente conocemos los catetos opuesto y adyacente, entonces nos convendría la tangente. Ok, vale, entonces, a ver, para ser eh, consistentes, estamos analizando el problema en esa primera parte, o como un primer método, a través de semejanza de triángulos. Ya identificamos los triángulos que vamos a trabajar, los que están ahí marcados en color verde y el que está marcado en color café. Ya hemos comentado que los ángulos mm, que aparecen en esta parte son exactamente iguales. Estos que digamos que están un poco enfrente uno respecto al otro. Son iguales, piden lo mismo. Al tratarse de triángulos rectángulos, resulta que estos ángulos que tenemos aquí son 90 grados, así que tenemos dos ángulos iguales en esos triángulos. Eso quiere decir entonces, apelando, esto es enteramente apelando a la semejanza, que la relación entre lados es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, podemos decir que, a ver, déjenme ver aquí, que la distancia de, o sea, este lado, entre h menos d, es igual a x entre d. Eso es por semejanza. Vean, no estamos aquí identificando realmente una identidad trigonométrica. Eso es simplemente, dado que son ángulos, perdón, son triángulos semejantes, entonces existe una razón común entre las longitudes de los lados de estos triángulos. Entonces, D es a H menos D, lo mismo que X es a la distancia D. Ahora, si utilizamos argumentos de trigonometría, ahí sí vale, ahí sí podemos hacer una identificación de
razones trigonométricas que nos van a llevar al mismo resultado. De hecho, aquí la tenemos, justamente la tangente. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos las dos. Eh, los dos argumentos, los dos métodos para resolver este problema. Aquí, repito nuevamente, solamente estamos utilizando que la razón entre los lados, entre los, por ejemplo, entre los catetos adyacentes en estos triángulos, tienen la misma razón, o es la misma razón entre ellos, que la que se tiene con los catetos opuestos, con X y D. O bien, desde un punto de vista trigonométrico, podemos hablar de la tangente. Pero si notan, es exactamente la misma relación. Son muy parecidas. De hecho, la que tenemos aquí, que es basado enteramente en semejanza de triángulos, si hacemos algunos cambios ahí de variables, intercambiamos lugares, algunas cantidades, llegamos a la razón trigonométrica tangente. O sea, si esta a X, perdón, si a la D que tenemos aquí la mandamos aquí abajo y a esta D la mandamos acá arriba, estamos encontrando la razón trigonométrica llamada tangente. Pero el despeje que se hace en cada caso, vean que nos lleva al mismo resultado. X es igual al producto de la distancia D, la que tenemos aquí, por la distancia D pequeña, que es la que está aquí abajo, entre esta diferencia de alturas, H menos D. Entonces, bueno, vean, aquí tenemos dos métodos que conducen al mismo resultado. Si es clara, entonces, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es el argumento de cada método? Del de semejanza de triángulos y el trigonométrico. Sí, nada más la parte de los ángulos creo que me hizo un poquito de ruido en la cabeza, entonces creo que en un momento sugerí justamente lo de semejanza y después me cambié a la parte trigonométrica, pero de ahí en fuera sí se entiende. Ok, sí, entonces bueno, es fácil en ese tipo de construcciones hacerse bolas con tantos ángulos, con tantos triángulos, como en este caso, pero bueno, lo importante es eh, tratar de ser lo más consistente en cuanto a la construcción que se está proponiendo, para que de repente no existan como que estas cálculos que de repente pareciera que aparecen mágicamente, cuando simplemente se cambió el método de solución. Pero bueno, aquí lo importante es mostrarles entonces que, bueno, para este problema al menos, podemos resolverlo mediante dos métodos, dar dos argumentos que llevan al mismo resultado, que es el que tenemos aquí abajo. Ese es el despeje que es válido para, o que surge de ambos métodos. Ya lo siguiente que queda por hacer es sustituir los valores del problema. La distancia D mayúscula, que vale 2.30 metros, la cantidad D, que vale 38 centímetros, bueno, la D minúscula, y a la resta H menos D, que consiste en a 1.64 metros, restarle 38 centímetros. Y ya con eso ustedes tienen pues el valor exacto, el valor numérico de esa cantidad X.
Bien, jóvenes, comentarios, dudas sobre este segundo problema. Bien, bueno. El siguiente ejercicio, igual relacionado con la ley de reflexión, puede que también al principio les parezca bastante eh, complicado, porque, bueno, pues vamos a tener aquí más triángulos y más ángulos. Bueno, en este problema nos dicen lo siguiente. Demuestre que si dos espejos planos se encuentran en un ángulo phi y un solo rayo que se refleja sucesivamente en ambos espejos, se va a desviar en un ángulo de 2 veces phi, independientemente del ángulo incidente. Suponga que phi, es decir, el ángulo que hay entre los dos espejos, es menor a 90 grados y que solo tienen lugar dos reflexiones, una en cada espejo. Entonces, bueno, este problema guarda hasta cierto grado una similitud con el primer ejercicio que resolvemos, porque nos habla nuevamente de dos espejos planos que se encuentran formando un ángulo, pero que a diferencia del primer problema que resolvimos, aquí el ángulo es menor a 90 grados, es decir, es un ángulo agudo. Nos indican que, bueno, dado ese ángulo phi, el ángulo agudo que hay entre los dos espejos planos, si se hace incidir un rayo de luz sobre ese sistema de dos espejos, tenemos que demostrar que el ángulo con el que la luz se desvía es igual a 2 phi, siempre, porque nos dice que independientemente del ángulo incidente. O sea, no importa con qué ángulo de incidencia se lance el espejo, perdón, el rayo de luz hacia uno de los espejos, siempre el rayo de luz va a terminar siendo desviado en un ángulo 2 veces phi, es decir, 2 veces el ángulo que están formando los espejos. Bueno, para ser más claros en esta parte, vamos a considerar el siguiente esquema. Aquí va a ser muy importante siempre hacer un dibujo para representar lo que el problema nos está planteando. Entonces, bueno, consideremos el esquema inicial, el de la izquierda. Tenemos aquí estas dos líneas de color azul que representan las superficies reflejantes. Son los dos espejos. Aquí tenemos el ángulo agudo, el ángulo phi, que vale menos de 90 grados. Bueno, y tenemos el rayo de luz que viene de esta manera. Tenemos el ángulo incidente, es esta flecha de color amarillo, que vean, va hacia el primer espejo. Llega al primer espejo, se refleja, entonces cambia de dirección. Llega al segundo espejo, se refleja una vez más y sale o cambia de dirección y sigue este recorrido, este camino. Aquí hemos dibujado las líneas normales que se presentan en cada punto en el que la luz se refleja. Y este ángulo alfa que aquí aparece, vean, es el ángulo que nos indica cuánto se desvía el ángulo reflejado después de todo el sistema, después de pasar por los dos espejos, respecto a la dirección del ángulo incidente, perdón, del rayo incidente.
No sé si es claro porque este ángulo alfa es el que nos dice si hay o no desviación. Vean, si alfa valiera 0, imaginen, o sea, traten en su mente hacer que alfa comience a ser muy pequeño hasta tomar el valor de 0 grados. Cuando eso sucede, ¿cómo son este rayo de luz, el incidente, y este otro rayo de luz, el reflejado? Voy a dibujar nuevamente aquí. Aquí está el ángulo incidente, el que va hacia el primer espejo. Se refleja 2 veces y sale del sistema de 2 espejos en esta dirección. Que será, bueno, aquí lo voy a dibujar para poder moverlo. A ver, aquí. Y estamos diciendo que este ángulo que se forma entre estos dos rayos, este ángulo alfa, es el que nos indica si habrá o no cambio en la dirección. ¿Qué pasa cuando alfa va siendo pequeño? Es decir, va tendiendo a 0. ¿Cómo son las flechas amarilla y verde? Bien, quedarían sobrepuestas, así es. Si alfa va tendiendo a 0, entonces esta flecha de color, este rayo de color verde, termina así, como el que estoy dibujando en color azul. Eso significa que tanto el rayo incidente como el reflejado tendrían la misma dirección. Entonces diríamos que no hay cambio. ¿Qué pasa si alfa comienza a crecer hasta tomar el valor de 180 grados? Bien, como se comenta en el chat, estos dos rayos apuntarían en direcciones opuestas. ¿De acuerdo? Entonces vean que alfa perfectamente nos está diciendo cuántos se están desviando. El rayo incidente y el rayo reflejado. Así que, en pocas palabras, alfa es el que tiene que valer 2 veces phi. O sea, tenemos que demostrar
que alfa vale 2 phi para este problema, puesto que eso es lo que nos pide demostrar. Demuestre que ambos rayos se desvían, bueno, perdón, que el rayo se desvía en un ángulo de 2 veces phi. Alfa es el ángulo que nos está diciendo qué tanto se está desviando la luz después de pasar por ese sistema de dos espejos. Así que si logramos demostrar que alfa vale 2 phi, estaríamos dando por terminado ese ejercicio. ¿Sí es clara entonces la idea? ¿Cuál es qué objetivo tenemos que perseguir? En la figura que tenemos del lado derecho, estamos indicando los ángulos que surgen de tomar en cuenta la ley de reflexión. Como en este sistema de dos espejos ocurren dos reflexiones, entonces tenemos dos parejas de ángulos que son iguales entre sí. Por ejemplo, cuando el rayo de luz llega al primer espejo, aquí tenemos un ángulo incidente, θ1, y un ángulo reflejado, θ2, que sabemos que son exactamente iguales. Después el rayo de luz continúa su camino, llega al segundo espejo, se vuelve a reflejar y aquí, nuevamente, de acuerdo a la ley de reflexión, tenemos un ángulo incidente y un ángulo reflejado, θ3 y θ4 respectivamente, los cuales son exactamente iguales entre sí, miden lo mismo. Y ya después el rayo de luz continúa su camino, como tenemos aquí en la figura. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué construcciones adicionales o qué cuestiones de trigonometría o geometría podríamos ocupar aquí para demostrar? Ese es nuestro objetivo, demostrar que alfa mide 2 veces phi, donde phi es el ángulo que se forma entre los dos espejos planos. Ok, relacionar los ángulos con su correspondiente complemento. ¿A qué ángulos nos referimos que habría que relacionar con sus correspondientes complementos? Porque nuevamente tenemos aquí identificados en la figura de la derecha al menos 5 ángulos.
Bueno, no sé en qué, bueno, no sé si estoy correcto más bien, o si lo estoy entendiendo claramente, pero al menos en los esquemas puedo ver dos triángulos, entonces lo que se me ocurría era relacionar esos ángulos θ1, θ2, θ3 y θ4 de alguna manera para obtener los ángulos internos de el triángulo azul, por así llamarlo de alguna manera, porque igual por ahí tiene una parte amarilla. Ok, entonces, a ver, vamos a eh, nombrar puntos aquí. A ese vértice le vamos a nombrar el punto A este segundo vértice que tenemos aquí, punto B, a este otro vértice, punto C, a este punto donde se forma el ángulo alfa, vamos a llamarlo punto D. Ahora sí, ¿cuáles son los triángulos que se pueden estar ahí identificando? Sería el triángulo ABC y el triángulo BCD. Ok, vale, muy bien. Efectivamente, tenemos esos dos triángulos. El triángulo ABC, que es el que eh, básicamente por default tiene en uno de sus ángulos el ángulo que forman los dos espejos, el ángulo phi. Así que ese, pues en principio, podemos decir que lo conocemos. No numéricamente, pero es un dato que el problema nos dice o que nos da. Bien. Por otro lado, tenemos el triángulo BCD, que es el que se forma de esa manera. Entonces, bueno, para no... aquí vamos a hacer algunos renombramientos de ángulos para facilitar un poco las cosas, porque como vemos en la figura de arriba tenemos 5 ángulos y entonces podremos perdernos entre muchos ángulos. Bueno, para ello entonces, en el triángulo ABC, ese que tenemos mostrado aquí o resaltado del lado izquierdo, vamos a renombrar a este ángulo que se forma en el vértice superior como alfa. Y ahora vamos a ver en un momento más cómo se relaciona alfa con el ángulo, con algunos de los ángulos que tenemos aquí mostrados. Ahora, por otro lado, en el vértice inferior vamos a renombrar al ángulo como beta. Entonces tenemos en este triángulo los ángulos alfa, beta y phi. Ojo, no confundir este ángulo alfa con el que estamos buscando. Este ángulo alfa es simplemente auxiliar en el triángulo de color azul. Ya como parte de los cálculos, ese ángulo alfa de color rojo va a desaparecer, porque lo vamos a tener que expresar en términos de los ángulos que conocemos, ¿no? O que en principio podríamos conocer, que son los ángulos aquí dados por la ley de reflexión. Bueno, ahora, del otro lado, en el triángulo BCD, podemos también identificar sus correspondientes tres ángulos. En el vértice inferior tenemos el ángulo gamma. En este vértice del lado derecho, el que está más pegado al ángulo de interés, vamos a llamarlo omega. Y el que está del otro lado, en el vértice opuesto, vamos a llamarlo delta. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces ya que tenemos identificados o nombrados estos ángulos, lo siguiente va a ser expresarlos en términos de los ángulos θ1, θ2, θ3 y θ4, que son los que surgen de aplicar la ley de reflexión. Bueno, ¿de qué manera vamos a hacer vamos a expresarlos? Bueno,
vamos a utilizar o vamos a sacarle provecho a que sabemos que la suma de esos triángulos, perdón, a la suma de esos ángulos internos en cada triángulo que tenemos es 180 grados. Entonces, por ejemplo, vean lo siguiente. Para el triángulo ABC, la suma de alfa más beta más phi, estos ángulos, es 180 grados. Pero alfa, ¿cuánto vale? ¿O cómo lo podemos expresar? A ver, vean lo que tenemos aquí. ¿Están de acuerdo que alfa es el ángulo complementario de teta 2? Por lo tanto, alfa, el ángulo de color rojo, el auxiliar aquí, es igual a 90 grados menos teta 2. Pero teta 2 es igual a teta 1 por la ley de reflexión. Entonces, podemos decir que alfa es igual a 90 grados menos teta 1. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Con esta primera sustitución. Al hacer esta sustitución como la tenemos aquí, estamos expresando el resultado en términos del ángulo incidente. De hecho, vean, teta 1 es el ángulo de incidencia. Bueno, continuamos entonces con beta. Ahora, beta, este ángulo que estamos dibujando aquí abajo, es el ángulo complementario a teta 3, a este ángulo. Pero teta 3 es igual a teta 4. Entonces, bueno, más adelante veremos si vale la pena hacer esa sustitución. Pero bueno, aquí al menos podemos expresar a beta como 90 grados menos teta 3, ¿no? Porque son ángulos complementarios. Y phi lo dejamos ahí intacto, ¿no? Ese es un dato que no podemos mover. Está dado en el problema. Bien, entonces vean, hemos expresado este 180 grados en términos de 90, teta 1, teta 3 y phi. A esta ecuación vamos a nombrarla como ecuación 1. Bueno, algo similar podemos hacer en el triángulo de color amarillo, en el triángulo BCD. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. 180 grados es igual a la suma de delta más gamma más omega. Pero delta, vean, este ángulo que tenemos aquí en este vértice es igual, vean, a teta 1 más teta 2. Este ángulo que tenemos aquí es exactamente igual a la suma de estos dos. Es exactamente la suma de ambos. Pero como teta 1 y teta 2 son lo mismo, o sea, miden exactamente igual, entonces podemos expresarlo como 2 veces teta 1. Gamma, el ángulo que tenemos aquí abajo, también es igual a teta 3 más teta 4. Pero como estos dos ángulos son exactamente iguales, miden lo mismo, entonces gamma lo podemos expresar simplemente como 2 veces teta 3. Y omega, vean, el ángulo que tenemos en este vértice es el ángulo suplementario a nuestro alfa de interés.
Por lo tanto, omega lo podemos expresar como 180 grados menos alfa. Hasta aquí preguntas, comentarios sobre las dos ecuaciones que hemos obtenido, de recordar o de utilizar el hecho de que la suma de los ángulos internos en un triángulo es igual a 180 grados. Entonces veamos que de la ecuación 1 podemos obtener una ecuación o un resultado más simple, porque aquí tenemos 90 grados más 90 grados, que suman 180 grados, y del otro lado tenemos justamente esos 180 grados. Así que bueno, podemos ir simplificando cosas. En la ecuación 2 sucede algo similar. Tenemos 180 grados del lado derecho de la igualdad y del lado izquierdo también 180 grados. Así que bueno, eso ya sugiere que se pueda simplificar esto. Bueno, resulta entonces que de la ecuación 1 y la ecuación 2 obtenemos esto. Si ustedes hacen el álgebra para reducir la ecuación 1 a lo más que se pueda, van a encontrar el siguiente resultado. Que teta 1 más teta 3 suman phi. Es lo que va a resultar de la ecuación 1. Y de la ecuación 2, si ustedes despejan alfa, el ángulo de interés, les va a quedar que alfa es igual a 2 veces teta 1 más teta 3. Pero teta 1 más teta 3 es phi. Por lo tanto, entonces, alfa es igual a 2 veces phi. Y listo. Hemos obtenido lo que habíamos nosotros propuesto como forma de resolver lo que el problema nos estaba pidiendo. Alfa es el ángulo que mide cuánta desviación existe entre el rayo incidente y el rayo reflejado. Y como podemos ver, alfa es simplemente 2 veces phi. No aparece aquí teta 1, es decir, el ángulo incidente. Por eso el problema dice que independientemente de con qué ángulo de incidencia llegue el rayo de luz al primer espejo, siempre terminará desviándose en un ángulo 2 veces phi, 2 veces el ángulo que forman los espejos. Preguntas, jóvenes, comentarios sobre el desarrollo de este tercer ejercicio.
Bien, jóvenes, bueno, pues entonces estaremos llegando en esta sesión hasta este punto, con estos ejercicios con la ley de reflexión. Para la ley de refracción, planeo grabar un video en el que voy a exponerles algunos ejercicios sobre dicha ley para ilustrarla, ya que, bueno, habrá que ganar un poco de tiempo, ya que tenemos pocas clases pendientes y todavía hay algunos dos temas que me interesa repasar con ustedes. Entonces, la idea es la siguiente. De aquí al antes del viernes estaré incluyendo en la lista de reproducción del curso en YouTube un video en el que se muestran ejercicios con el tema de la ley de Snell o ley de refracción. Y la clase del viernes, bueno, partiríamos de preguntarles si quedaron algunas dudas, si surgieron dudas al momento de repasar ese video. Si no ocurriera así, si no hubiese dudas, entonces continuamos con el siguiente tema, que está relacionado con esto. O sea, no vamos a em, hablar de algo distinto en el sentido de dejar de hablar de la luz, del fenómeno de reflexión o el fenómeno de refracción. Lo que vamos a ver, en todo caso, el día viernes, consistirá en un nuevo tipo de elemento. En esos ejercicios, por ejemplo, que vimos el día de hoy, como habrán notado, estuvimos hablando de puros espejos que se conocen como espejos planos. Pero no es la única geometría que existe para una superficie reflejante. De hecho, los que más aplicaciones tienen son los espejos que son curvos. Y vamos a ver por qué y qué características tienen estos elementos. Entonces, para avanzar en ese sentido, como les comento, voy a subir una sesión grabada con ejercicios del tema de ley de refracción y el viernes comenzaríamos a ver un tema nuevo. El día lunes revisaríamos los ejercicios correspondientes al tema del día viernes. El día martes veríamos un tema nuevo, o el martes de la siguiente semana, y el día viernes de la siguiente semana estaríamos dando por finalizado nuestro curso. Veríamos un ejercicios del tema del día martes y con eso estaríamos concluyendo. Eso significa entonces que el examen, para que tengamos el tiempo suficiente de revisar los temas, se estaría moviendo para el día lunes. El día lunes o el día martes, dependiendo qué día les convenga a ustedes para no tener problemas con alguna materia posterior a la de nosotros, a la de este curso. Queda claro entonces cuál sería el plan para lo que resta de esta semana, bueno, prácticamente el día viernes y la siguiente. Sí, entonces el examen se podría mover ya sea el lunes 20 o martes 21, ¿verdad? Así es. Lo más recomendable es que sea el día lunes, para así, si se presenta alguna situación con calificaciones, pues tener tiempo de resolverlo antes del día miércoles. Que no espero que suceda nada de ese aspecto, pero pues nunca sabe, así que pues creo que es prudente tener un tiempo ahí por cualquier situación que se pueda presentar. Así que bueno, eso es con relación al plan de estas últimas 5 sesiones, no 4 sesiones que nos quedan, solamente 4 sesiones. Y con relación, bueno, vale la pena enseñarlo también, con relación a la actividad del video, les recuerdo que tienen que incluir, bueno, a todos les hice ese comentario en los registros que hicieron en la tabla de Excel, de que hay que agregar artículos de investigación. Si bien puede que al inicio ustedes hayan pensado en sus objetos, ¿no? En los dispositivos que propusieron, viendo alguna página rápida, ¿no? De internet, algún blog o algo por el estilo, recuerden que como parte de las indicaciones se incluye, bueno, que tengan que
agregar bibliografía confiable. Un blog, ¿no? De alguien que pues no sabemos cuáles sean sus credenciales, pues no se puede considerar como una fuente confiable. Así que mucho cuidado ahí. Tengan mucho cuidado en cuáles son las referencias que utilizan. Puede que lo que sí puede pasar es que entran a un blog donde tienen cierta información y en ese blog los remiten a fuentes confiables. Bueno, pues entonces vayan a esa fuente que este blog puede estar citando y vean qué es lo que dice esa fuente que pueden tomar como confiable. Entonces, mucho cuidado ahí, ¿no? Si deciden utilizar y agregar en sus referencias blogs o páginas de internet, pues no se les van a considerar como válidas. Entonces, bueno, tengan eso, mucha precaución. También, esta es una sugerencia extra. Traten de indagar un poco más al respecto de si hay en los objetos que ustedes propusieron para tratar, si hay algo reciente en lo que se esté trabajando. O sea, si hay, no sé, investigación o alguna innovación que actualmente se está desarrollando hacia futuro. Digo, porque eso también puede resultarles interesante, ¿no? Ver que algún instrumento que utilizamos actualmente se esté intentando mejorar de alguna manera. Entonces, bueno, si con esta investigación que tienen que realizar logran dar con ello, pues qué mejor, porque eso también les agrega al trabajo que están realizando. Bien, jóvenes, pues bueno, no me queda nada más que por comentarles en este momento con relación a los temas y al trabajo de investigación. Así que bueno, cualquier duda que surja hasta antes de la fecha de entrega, háganlo, coméntenlo a través del grupo de WhatsApp. Y ¿qué más les iba a comentar? Ah, sí. No olviden ser responsables con la fecha de entrega. La entrega es el día viernes 17 de este mes. No recuerdo en este momento qué hora es, pero traten de entregarlos antes de esa hora. Un minuto o un segundo después ya no se les cuenta. Entonces traten de no entregarlo tarde. Y tarde es incluso un segundo después. Bien, jóvenes, pues con relación al comentario, toda la información de nuestro plan de trabajo está en el plan de trabajo. Ahí están todas las fechas. Cuando una fecha tiene que cambiarse, como es en este caso la del examen, pues le estamos avisando con anticipación para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, tentativamente la fecha del extraordinario no se modifica, que tal cual se ha indicado en el plan de trabajo, para que también tengan tiempo de repasar. Y aquellos que van a presentar el examen extraordinario, pues hagan un buen trabajo y lo presenten sin preocupaciones de agendas de tiempo, por tiempos. Bien, jóvenes, pues bueno, nos escuchamos la siguiente clase. Estén al pendientes cuando les publique este video que les comento para que lo repasen antes de la clase del viernes y si surgen dudas al respecto, pues las puedan comentar. Hasta luego, jóvenes. Excelente día a todos. Hasta luego.